Oh, ya, entonces vamos a comenzar la identidad número n de cálculo 3, cálculo avanzado. Em, entonces, vamos a dar un par de funciones y vamos a buscar la naturaleza de los puntos críticos. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse es, uno, ¿cómo encuentro los puntos críticos? Entonces, recordemos que para encontrar los puntos críticos, para encontrar PC, puntos críticos, necesitamos encontrar, o en verdad, que los puntos críticos son que los puntos críticos son tales que, ¿cómo encuentro los puntos críticos o qué sucede con los puntos críticos? ¿Alguien me puede responder? O luego no más. Entonces, los puntos críticos de una función son puntos tales que el gradiente de la función en el punto crítico, digamos que el punto crítico es x' y prima, ese gradiente de esa función es 0, 0. Así se encuentran los puntos críticos. Entonces, eh, tenemos que encontrar este x' y prima. Entonces, veamos primero el gradiente de la función. Entonces, ¿cómo sacamos el gradiente? El gradiente de una función es igual a f de x en el punto, fi, donde fx y fi son las derivadas parciales. Por lo tanto, tenemos que derivar parcialmente la función, ¿cierto? Entonces, derivamos parcialmente la función. Fx es la derivada parcial de, bueno, acá está la función, ¿cierto? Entonces, es el logaritmo natural de i más 1. Y f derivado parcialmente de i es x por 1 sobre i. Más, más nada, porque x es la derivada de la parte de la derecha es 0. Entonces, por una parte, tenemos que, esto implica que fx es igual a 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0 esta función? Si solo si el logaritmo natural de i es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número tal que el logaritmo natural de i sea menos 1? ¿Cuál es el i? ¿Cómo encuentro el i? La primera pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿se alcanza ese i? Entonces, ¿se alcanza o no se alcanza ese i? Es decir, el logaritmo de un número puede llegar a números negativos. Según yo, no. Ya. Entonces, c- lo que no, ¿cierto? Lo que uno tiene que tener claro es que el logaritmo natural o sea, el logaritmo natural es la función inversa, ¿cierto? Eh, de la exponencial. Y la exponencial pasa por todos los números. O sea, la exponencial toma valores de 0 a toma valores, perdón, eh, toma valores en cualquiera gen R y los lleva solamente a números positivos. Entonces, lo importante aquí es que el argumento de la exponencial puede ser cualquier valor de R. Y como el logaritmo es la función inversa de la exponencial, entonces pasa lo mismo, pero al revés. Es decir,
el logaritmo solamente puede tomar números positivos, pero puede llegar a todo R. Por lo tanto, existe un número positivo tal que el logaritmo natural de i es -1. Lo podemos sacar simplemente con la exponencial, ¿cierto? O si lo sabemos de memoria, pero hagámoslo con la exponencial, entonces aplicamos exponencial a los dos lados y llegamos a que i es igual al logaritmo a la exponencial de -1, ¿cierto? Entonces encontramos un valor, un i asterisco, tal que f sub x es 0. Pero recuerden que f sub x, este es una función de dos variables. Lo que nos está diciendo esto es que, al menos para la derivada parcial de x, no existen restricciones sobre x. Veamos si es que, en este caso, se generan restricciones sobre y o sobre x. Entonces, ahora forzamos a que la derivada parcial sobre y sea 0. Entonces, tenemos 0 es igual a x por 1 sobre y. Es claro que en ningún caso y puede ser 0, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta función, no hay restricciones no hay restricciones para i, lo que nos deja que esto sucede sí solo sí. O sea, en el segundo caso, sucede que sí solo sí. A ver, digamos que este era el primer caso, este es el segundo caso. Entonces, el segundo caso sucede sí solo sí, x es igual a 0. ¿Ya? Y no hay otra opción. Por lo tanto, si combinamos todas las opciones posibles, a veces les van a salir dos opciones, por ejemplo, dos opciones para X que tienen que combinar con dos opciones para Y, o dos opciones para Y que tienen que combinar con dos opciones para X, pero en este caso nos salió una opción para X y una opción para Y. Por lo tanto, esto implica que eh, X, Y' es punto crítico. Es igual a 0, e a la menos 1 es punto crítico. Entonces ya encontramos el punto crítico. Pregunta, un punto crítico, encontrar un punto crítico dentro de una función. Esta es la función que estamos trabajando. ¿Me asegura inmediatamente que esa función va a tener un extremo local en ese punto? Es pregunta para el público. Un punto crítico, encontrar un punto crítico de esa función. ¿Me asegura que en ese punto existe un extremo local, es decir, un máximo o mínimo? Sí, ¿Por no. qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Digo que sí. Ya. Gustavo se lanzó a la piscina. Muy bien. Me gusta eso. Hay que lanzarse a la piscina. Eh, entonces, justamente la respuesta es no. Y la respuesta se deriva del mismo caso, pero visto en una dimensión. Recuerden que cuando yo estaba viendo óptimos o máximos y mínimos dentro de una función en R, podía tener funciones que tuvieran su derivada cero, pero que no fueran ni máximo ni mínimo, eh, como por ejemplo la función, no me salió muy bien dibujada, pero es x al cubo. Esa función aquí cumple que f', digamos, o g mejor para no confundir, g' de este punto, que es 0, es igual a 0, pero ese punto no es ni máximo ni mínimo, es un punto de inflexión. Entonces hay que tener ojo, porque en el caso de varias variables sucede lo mismo. No es condición suficiente tener el gradiente igual a 0, pero sí es condición necesaria. No, de hecho ni siquiera es necesario, pero eso tiene que ver con otra cosa. Ya. Por lo tanto, lo que yo tengo que investigar es lo que se llama el hessiano, para saber si es que este es realmente un punto crítico o no. Además de encontrarlo, tengo que encontrar el hessiano en el punto. Entonces, ¿cómo armamos el hessiano? Luego, el hessiano
digamos, de la función f en el punto x' y prima, perdonen la anotación, pero es como para el hessiano de la función f en el punto x' y prima, a ver, vamos a poner mejor sub f. El hessiano de la función f en el punto x' y prima, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Qué tengo que hacer? Es una matriz. Eso es lo primero. ¿Qué va dentro de esta matriz? ¿No? Adentro de esta matriz van las derivadas parciales. ¿Ya? Pero ¿cómo van? En una columna van las con respecto al eje X, o con respecto a X, en otra con respecto a la Y. Ya van, claro, van en orden. Entonces, aquí van las con respecto a X, pero ojo que son segundas derivadas. Entonces van como en orden. Entonces acá van las que primero se diferenciaron con X. Acá van las que primero se diferenciaron con X y después con X. Bueno, mejor vamos a hacerlo porque no sé cómo explicarlo, pero eh, entonces van así. En el caso de dos variables, vamos a tener una función de 2 por 2. Ojo que estamos asumiendo acá que esta función primero es C2, es decir, es al menos dos veces diferenciable y de segunda derivada continua. ¿Por qué? Porque dependemos del teorema de Schwartz para poder afirmar otras cosas que vamos a comenzar a afirmar. Entonces, pero bueno, esta función es claramente dos veces diferenciable, ¿no? Veamos, calculemos la segunda derivada y veamos qué sucede. Bueno, el hessiano, primero que todo, vamos a escribirlo en forma general para una función de dos variables, fxx, fxy. Después, en la segunda fila, van las que primero las diferencio con respecto a y después la diferencio con respecto a x, y así. Entonces, si se dan cuenta, van a suceder dos cosas. En la diagonal, en la diagonal, siempre van a quedar las funciones dos veces diferenciadas por su misma variable. Entonces, siempre en la diagonal, si yo tengo, por ejemplo, una función, si yo tuviese una función que también dependiera de z, entonces esto sería así, acá iría iz, y abajo iría zx, zi, zz. Entonces, como ven, el hessiano siempre va a ser una matriz cuadrada, siempre va a ser una matriz cuya diagonal va a ser la derivada dos veces sobre una misma variable, y además va a ser una matriz simétrica. ¿Por qué va a ser una matriz simétrica? Por el teorema de Schwartz. ¿Qué me dice el teorema de Schwartz? Que las derivadas que son combinadas, si es que la función es Cn, clase Cn, donde n representa la cantidad de veces que tenga que derivar, van a ser iguales. Entonces, en este caso, las derivadas mixtas, esa y esa, van a ser iguales y por eso esta matriz va a ser simétrica. Entonces, procedamos a calcularlo. Entonces, veamos cuánto es fxx. Entonces, fxx es esta con respecto a x, y es claro que es 0, punto y coma, fx con respecto a y va a ser 1 sobre y, ¿cierto? Que es esta con respecto a y. Luego pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a hacer un punto y coma como para separar la siguiente. Entonces, f y x, vamos a diferenciarla con respecto a x, la segunda. F y x
tiene que salir igual, ¿cierto? Veamos si sale igual. Entonces, ay, fix va a ser derivo con respecto a x y queda solamente la constante que acompaña la x y queda 1 sobre y. Entonces, bien, quedó igual. Y fii va a ser igual a la derivada con respecto a y de eso. Entonces, ya, x por un medio 1 sobre raíz de y, ¿cierto? ¿O no? ¿O es y al cuadrado? No sé, pero te creo. Derivemos. Es y a la menos 1 menos 1 por menos. Ah, no, es menos 1, es menos 1 por y a la menos 2. Ahí está. Entonces es menos x por y a la menos. Ya, entonces construyamos nuestro hessiano en el punto. Entonces tenemos que el hessiano hay que evaluarlo en el punto. Entonces tenemos que el hessiano en el punto va a ser fxx, que es 0. ¿Es 0? Wow. Realmente es 0. Fxy, que es 1 sobre y, pero tengo que evaluarlo en el punto. ¿Cuál punto? Este. Entonces es eso. Y después en el otro lado es lo mismo. E a la menos 1. Ah, pero si es 1 sobre e a la menos 1, así que e a la 1 nomás. E. Y fii, que es 0 por, así que es 0. Ya. ¿Qué me dice esto? Inmediatamente, ¿esto qué me dice? Ahora, recuerden que para saber, para tener información sobre los puntos críticos necesito el hessiano. ¿Qué cosas necesito del hessiano? Necesito varias cosas. Por ejemplo, es que no sé cómo se lo explicaron a ustedes, pero la cosa es que tenemos tres casos para el hessiano. Como es una matriz simétrica, puede ser o definida positiva o definida negativa. ¿Ya? Definida positiva significa que, entre comillas, la función está feliz. Y como está feliz, tiene un mínimo. Entonces, definida positiva implica mínimo. Definida negativa está triste. Está triste. Entonces tiene un máximo. Siempre piénsenlo así. Definida positiva está feliz, tiene un mínimo. Definida negativa está triste, tiene un máximo. Pero es muy difícil saber cuándo la función es definida positiva. Entonces ustedes pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, revisar los valores propios. Si todos los valores propios son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Si todos los valores propios son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Si todos los valores propios son negativos, entonces es definida negativa. ¿Ok? Entonces tenemos varias formas de averiguar si es que está definida positiva o definida negativa. Y el último caso, que es el que generalmente sirve porque es muy bueno para, en el caso de que sean matrices cuadradas de 2 por 2, es calculo el determinante de la matriz, entonces 0 por 0, perdón, es 0 por 0 menos eh, e, menos e por es s por s menos s por s. Entonces menos e al cuadrado. Entonces esto me da menos e cuadrado. Y este determinante me va a decir ciertas cosas. Entonces, si el determinante es positivo, si el determinante es positivo, entonces hay punto crítico. Hay punto crítico. Si el determinante es positivo, hay punto crítico. Si el determinante es negativo, entonces es punto silla. Eso tienen que saberlo.
¿ya? Porque son cosas muy importantes. Entonces, ¿cómo el determinante del hessiano es negativo, como el determinante es negativo, entonces x' y' es punto crítico. Ya. Pero todavía no sabemos si es que es mínimo o máximo. Entonces la pregunta es, ¿qué determina si es que es mínimo o máximo? Cuando ustedes sacan el determinante, lo que me determina minimalidad o maximalidad va a ser la derivada doble de x. O sea, la derivada dos veces de x. Y acá también va a funcionar de la misma forma como una parábola. En esta forma también tienen que pensarlo como una parábola. A ver, lo escribí bien, ¿cierto? No, no, no. Está mal, claro, por eso. Ya. Es al revés, sí. Perdón, perdón. Si el determinante es negativo, claro, porque si el determinante es negativo, entonces hay puntosilla. Ahí está. Si el determinante del hessiano de f en x' y prima es negativo menor a cero, esto implica puntosilla. Ya. ¿Y por qué sucede esto? Porque si el determinante fuera positivo, uno tiene que ver el valor de fxx. Pero si ven, fxx es cero. Entonces no puedo saber si es que es feliz o triste. Fxx me va a hablar sobre la felicidad o tristeza nuevamente de la función. Entonces si fxx, estoy analizando el determinante del hessiano y tengo que fxx es positivo, entonces voy a tener un mínimo. Siempre tienen que pensarlo de esta misma forma. Cuando esto es positivo, cuando eso es positivo, me da un mínimo. Cuando eso es negativo, me da un máximo. Pero eso depende, nuevamente, del análisis del determinante, porque el análisis del determinante a su vez me habla sobre el análisis de si es que es una matriz definida positiva o definida negativa. ¿Sí? Por lo tanto, la naturaleza de este punto es que es un punto silla. O sea que no es ni máximo ni mínimo. En mi apunte personal lo tenía mal escrito. Sí, ahí estaba. No estaba bien escrito. Yo lo interpreté mal. ¿Se entendió? Ustedes saben calcular hessiano, ¿cierto? Ya se supone, ya deberían estar familiarizados con hessiano, con jacobiano. Bueno, no necesariamente con los valores propios, pero al menos con los determinantes y esas cosas. Y deberían haberles hablado del tema de las matrices simétricas. Que las matrices simétricas pueden ser definidas positivas o definidas negativas. Una matriz simétrica es una matriz que si uno la transpone se ve igual. Eso es una matriz simétrica. Sí, pero no. ¿Dudas con respecto a esto? A este ejercicio, por lo menos. No. Yo, me, a- entonces, ¿cuál es el procedimiento? Sacar el gradiente. Con el gradiente, igualarlo a cero para buscar los puntos críticos. Una vez que se tengan los puntos críticos, ustedes arman el hessiano y luego tienen que hacer el análisis del hessiano. Y el análisis del hessiano les va a decir, les va a dar respuesta. El análisis del hessiano también se puede, lo voy a escribir para que por favor lo escriban, se puede interpretar de esta forma. Yo tengo, es como una cuadrática, porque esto forma cuadrática, pero esto tenemos b cuadrado menos 4ac. Entonces, b es fxy, es decir, las derivadas mixtas. A es fxx
y C es F y I. Entonces, si B cuadrado menos 4AC es positivo y A es positivo, el B cuadrado menos 4AC me dice, dale para adelante me dice, dale para adelante, tenéis un punto crítico. El A positivo me dice que es una carita feliz. Por lo tanto, mínimo. El punto que estás viendo es un mínimo. Entonces, si B cuadrado menos 4AC ahora es negativo, perdón, vamos a seguir en el caso que se puede trabajar. El caso que como que uno dice bien, positivo. Y A es menor a 0, estamos hablando de fxx, ese es A. Entonces tenemos carita triste. Carita triste, máximo. Si b cuadrado menos 4ac es negativo, implica, sin importar el valor de A, punto-silla. Y si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, no hay información. Es decir, tengo que entrar a picar. Podría entrar allá a evaluar el punto en la función y ver si es que me da menor a otro punto. O generar bola. No hay información con este método. Hay que buscar otros métodos. Entonces, veamos otro ejercicio. Eh, ya. Entonces, 2. CAG es una función de R en R, es diferenciable. Y tiene solamente una raíz. Tiene solamente una raíz en un punto que vamos a llamar x0. Y además, G' en x0 es positivo. Entonces la pregunta es, f de x, y es igual a x y a la integral de xy de x a y de gt dt. Entonces la pregunta es la misma que la anterior. Buscar la naturaleza de los puntos críticos si existen, buscarlos y buscar su naturaleza. Entonces les doy 2 minutos para que copien y para que piensen les doy un minuto más. Entonces, mientras voy a tomar té. Porque la idea es que ustedes también... Claro, y para que me sugieran. Vamos tienen que sugerir cómo hacerlo. Perdonen por la letra. ¿Ya? Siempre perdonen por la letra. Ya pasaron 2 minutos. ¿Alguna sugerencia de cómo actuar? Yo necesito saber los puntos críticos de F, no de G. G es de R a R, así que no tiene sentido. F es la que va de R2 a R, ¿cierto? Eh, no lo escribí, pero es evidente. Va de R2 a R. Y por lo tanto, el ejercicio es ese.
Entonces, ya, sugerencias para poder ver los puntos críticos. ¿Cómo calculo los puntos críticos? Tengo que derivar, ¿cierto? Las derivas parciales, claro. ¿Y cómo derivo eso? Mm, Yo podría dejarlo como expresado así la antiderivada de g evaluado en menos la antiderivada de g evaluado en x, así. Ya, como G grande, ¿cierto? Ya, así. Ya. Como G es diferenciable. Buena, buena. A ver, veamos, po, veamos. Como G es diferenciable, luego existe G grande, tal que G' igual a G, ¿o no? ¿Cierto? Por supuesto. Entonces, implica que f de x, y es igual. ¿Cómo se llama esto que estamos haciendo? Sacando la PA. No, tiene un nombre, tiene un nombre. Un nombre, como un nombre fundamental, tiene un nombre grandilocuente. Teorema fundamental del cálculo. Sí, esto es por el teorema Eh, fundamental del cálculo. Ya, XD. muy bien, Gustavo. Eh, ya, ahora, entonces, Mm, Digo, ahora se podría derivar con respecto a x y y, ¿no? ahora podemos derivar, pues, justamente. De hecho, podríamos haber derivado por el mismo teorema al tiro, pero me gustó esto porque se ve mejor. Yo lo hice de otra forma y no se ve tan bonito, pero vamos a llegar a lo mismo. Entonces, derivamos con respecto a x primero. Entonces, tenemos fx, ¿cierto? Y va a ser igual a la parte de la izquierda depende netamente de y, por lo tanto, se muere. Y a la derecha me queda menos g' de x. Pero g' de x, por lo cantado anteriormente, es igual a g de x. Entonces, eso es menos g de x. Yes. Bien. Y ahora, derivemos con respecto a y, análogamente, eh, tenemos g' con y, y esto va a ser simplemente gi. Muy bien. Y ahora entonces, busquemos, Y gradiente. eh, perdón, busquemos x, y tal que gradiente de f es 0, 0. Esto, ¿qué nos está diciendo? Esto implica necesariamente que fx de x, y asterisco asterisco es igual a menos eje x g de x asterisco va a ser igual a 0. Y además, fi de x asterisco asterisco va a ser igual a g de y asterisco y tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrarla? No entendí esa parte con los puntitos. No, es que lo que pasa es que estamos buscando. ¿Por qué les pongo los asteriscos? Porque es un x, y específicos. Es como, Ah, es como para no confundir, porque estos son x, y cualquiera. Si te das cuenta, estos son x, y cualquiera. Pero yes. ahora yo voy a estar buscando unos específicos, tal que al evaluarlos en el gradiente. A ver, Ah, la cosa es que acá no lo escribí, pero al evaluar esto en el gradiente, ¿se entiende, no? Por eso ahora sí. son asteriscos, porque estoy hablando de los específicos tal que se cumplan los siguientes. Pero ahora entonces cuando uno ya no sabe más qué hacer porque no tiene más información sobre la G, tiene que volver a las hipótesis. Entonces, antes usamos que G es diferenciable Yes. y ahora tenemos que ver la otra hipótesis. Entonces, tiene solamente una raíz en x0. ¿Qué significa eso? Mm, ¿Qué es lo que es una raíz? una solución ¿De qué? ¿Qué soluciona? de una raíz. Una raíz, si graficamos,
es un punto en donde la función se hace cero. Entonces lo que me están diciendo es que G puede ser así muy deforme, pero en un punto llega ahí y después nunca vuelve. Tiene un Ah, punto que se llama x0, en donde que cumple que G de x0 es igual a 0. wow. ¿Y a qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo algo importante, que entonces esto implica, Y ese x0 es un vector o es un punto de x nomás. no, pues es un punto de X porque recuerda, mira, G está definida de R en R. Ah, sí, F es la que se evalúa en vectores. verdad. Pero entiendo a lo que va tu pregunta, y es una pregunta que vamos a resolver inmediatamente. Entonces, menos G' es igual a 0, si solo si X asterisco es este X0. Ese X0 que es la raíz, ¿cierto? Ujú. Y además, y, entonces, eso significa también que y asterisco es igual a X0. What? Porque y es un punto en R. Es un punto en R. ¿Qué me dice? Entonces, lo que Ah, pasa es claro. que, ¿cierto? Entonces, el vector que es sobre el cual se evalúa F, luego X asterisco, y asterisco es igual a X0, X0. Y esto implica que el gradiente de F de X0, X0 es igual al 0, 0. ¿Qué nos dice esto? Entonces, por lo tanto, X0, X0 es Punto. punto crítico de F. Pero todavía no hemos terminado porque queremos saber si es que este punto es un extremo o es un punto silla. Ojo que cuando evaluamos extremos de esta forma, estamos evaluando extremos locales, no extremos globales. Los extremos globales son más difíciles de asegurar su existencia. Después vamos a hablar de eso al finalizar este ejercicio. Entonces, para ver la extremitud de este punto, ¿qué necesitamos? Sacar El hesiano. el hessiano. Eh, Saquemos el hessiano entonces. Entonces, el hessiano de F sobre x0 y 0, entonces necesitamos derivar, ¿cierto? Entonces, tenemos fx. Entonces, calculemos fx. Entonces, fx es x. Y acá, ¿por qué podemos derivar nuevamente? mm, or- por x. Porque g es diferenciable. No, porque g es diferenciable. Eso se puede derivar. Porque nosotros, acá lo que estáis haciendo es derivar nuevamente. Estáis derivando esto, ¿cierto? Con respecto a x. Cuando así f de x. Entonces Pero, la pregunta, G es diferenciable. sí, entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que puedo derivar? ¿Cómo yo sé que puedo derivar g? Bueno, porque me lo dicen. Porque esto es lo siguiente, esto es la derivada de fx, ¿cierto? Entonces esto es Ya, la derivada con respecto a x de de- menos g de x. eso. Y esto es lo mismo que menos la derivada con respecto a x de g de x, que es derivable porque menos g' de x. Que es derivable porque me lo dijeron, porque es una hipótesis. Es una hipótesis importante porque si no fuera derivable yo no podría derivar eso. Uno no sabe. ¿Cómo sabes que? ¿Ya? ¿Qué es lo que es fxy? Entonces, estamos derivando menos gx con respecto a di. Eso es cero. Eso es cero. Perfecto. ¿Ya? Hoy.
lo dejé medio desordenado. Vamos a hacerlo abajo la siguiente. Entonces, FI es igual a GI. Entonces, FII, ¿qué es lo que es? G prima I. G' de I. ¿Cierto? Porque es como que estoy viendo otro mundo acá, el mundo de las I's. Y depende de I, en este caso particular. Entonces, FIX es derivar esa con respecto a I, a X. Entonces, es como derivar esto con respecto a X. Y es cero nuevamente. Y Entonces, construyamos el hessiano. Entonces, el primero es FXX. Ese, que me da eso. Entonces me da menos G' de X, pero hay que valorarlo en puntos, menos prima de G, menos G' de X0. Después es cero. Y como son iguales, porque F es dos veces continua, porque G es derivable, entonces el otro también es igual, porque la matriz, el, el hessiano tiene que ser simétrico. Y el siguiente es G', pero I perdón, acá no es I0, es X0. X0. Ya. ¿Y esto qué me dice? Ahora que es negativa. tengo que volver a la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis, por hipótesis, G' de X0 es mayor a 0. Esto implica que determinante de G', ah, determinante de H es igual como la matriz solamente es diagonal, entonces es la multiplicación de las diagonales. Menos G' X0. Esto es menor a 0. ¿Qué me dice eso? De que es un mínimo, ¿o no? O un máximo. Es algo. Eso es una buena pregunta. No, es un punto silla. Ah, s- Es un punto silla. También se pueden ver, mira, también se puede ver que cuando yo tengo una matriz que es diagonal, es decir, esto, acá, las matrices diagonales donde hay ceros arriba de la diagonal y ceros abajo de la diagonal y solamente hay números en la diagonal. mm, Cuando yo tengo una matriz diagonal, inmediatamente los elementos de la diagonal se convierten en los valores propios de la matriz. Entonces, por otra parte, uno podría analizarlo sin el determinante, uno podría decir cómo los valores propios de H son lambda 1 es igual a, bueno, lambda 1, digamos que este es lambda 1 el valor propio, lambda 1, este es lambda 2. Y no son todos positivos o negativos. Si son todos positivos, la matriz es definida positiva y por lo tanto uno puede concluir. Si son todos negativos, entonces la matriz es negativa y entonces uno concluye otra cosa, pero como son mixtos, punto silla. Otra forma de verlo es que veamos cuánto es b cuadrado menos 4ac. Entonces, yo digo, ¿cierto? Yo digo que es punto silla. Veamos qué dice b cuadrado menos 4ac. Entonces, es esta, b cuadrado menos 4ac. Veamos qué dice. Entonces, tenemos b cuadrado, ¿cierto? Es claramente b cuadrado es 0, 4ac es menos g menos g' x0 por 4, ¿o no? AC, entonces es A, AC ya. Y entonces esto es menor a 0, por lo tanto es punto sí. Ah, no, es mayor a 0. Mmm, qué raro. FXI, ah, V cuadrado, V es
Dije que lo que era B. B es fxy 0. Ya. Claro, esto es b cuadrado menos 4ac es positivo. Y fxx es negativo. Es positivo. Y fxx es negativo. O sea que debería ser máximo. Voy a revisar, voy a revisar el tema de los valores propios que les dije porque puedo estar equivocado. Puedo haberme equivocado. Y quizás los valores propios mixtos no dicen nada sobre la simetría. Compañero, ¿qué es un valor propio? Ustedes es que eso es de álgebra lineal. No sé si ustedes Ah, han pasado un valor propio. Valores mm, propios. no Ah, recuerdo. ya, entonces no hablemos de los valores propios porque si es que no los han pasado, en verdad, los valores propios identifican a una matriz. Eso, dejémoslo así como que hay los valores propios te entregan mucha información sobre una matriz. Sobre todo si la matriz es simétrica, pero en Mm, verdad si es que ustedes no, es que si no les han dicho, entonces no, prefiero saltarme de los valores propios. Ignoren todo lo que dije sobre valores propios. demonios. Es un buen spoiler porque sirve para ecuaciones diferenciales y para todas esas cosas. Mm, Se trabaja con valores propios harto. Pero en general les diría que no se preocupen de los valores propios. Solamente vean el cuadro de b cuadrado menos 4 acentos. Usen, no menos 4ac, es menos ac. Así, hoy día estoy mal. Es menos ac. Pero igual funciona, o sea, b cuadrado menos ac, perdón. Mala Cuadrado información. menos AC. Es que se parece tanto a la forma cuadrática que como que Sí, igualito. con eso me acuerdo, pero esta cuestión es fundamental. No, y para más remate le hice al revés. No sé, estoy terrible. What? ¿Qué? Esto tiene que ser menor a cero. Ahí está, pues, por eso calzaba. Yo decía, pero ¿por qué no me calza? ¿Por qué es punto sí? Perdón. Entonces, anoten esto, ya lo corregimos en vivo y en directo. Anoten esto, este cuadro tienen que ponerlo en la pizarra, ahí, en donde sea. Tienen que sacar las conclusiones. Entonces, claro, si es menor a cero, si es menor a cero, funciona. Si es menor a cero, empieza a funcionar, empieza a correr. Si es mayor a cero, es punto silla. O sea que en este ejemplo que habíamos hecho anteriormente, veamos, en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, ¿qué nos había dado? Bueno, el determinante nos había dado menor a cero. Pero ¿qué nos había dado b cuadrado menos 4c? Menor a cero. B cuadrado. B cuadrado es, este es A, este es B y este es C. Este es B nuevamente. Entonces, perdón, B cuadrado es, ya, no, claro, es positivo. Estaba a punto silla. Ya, perfecto, sí, estaba bien. Estaba bien. El ejemplo anterior estaba bien. Estaba bien. B cuadrado es positivo. Miren, B cuadrado Ah, es igual a E cuadrado, y es positivo. Y además, y entonces esto implica, y como A por C es cero, B cuadrado menos 4AC es cero, es positivo, entonces, como lo escribí acá, ahora sí bien, es punto silla. O sea que era punto silla, porque el determinante era menor a cero. Lo que pasa es que el B cuadrado, si se dan cuenta, B cuadrado menos AC es como lo contrario del determinante, es como el determinante al revés. Por eso hay que tener ojo. Que yo lo saqué a mano con el determinante, entonces, pero me equivoqué. Pero lo rectifiqué, está rectificado. Por lo tanto, volviendo a este problema, b cuadrado, o sea, b cuadrado, no, menos 4, menos ac, se vuelve mayor a cero y fxx negativa. Entonces, como es negativa, está triste. Por lo tanto, en el punto alcanza un
Ah, mínimo. máximo. Eso. Acuérdense de la tristeza. La tristeza siempre alcanza un máximo y la felicidad, la carita feliz, ¿ven? Una carita feliz siempre alcanza un mínimo. Eso es muy deprimente. Es muy deprimente, pero sirve. Una regla mnemotécnica. Wow. Ya. Y eh, Compa, tengo dos dudas. todas, ya, sí, todas. Eso del b cuadrado menos ac, ¿se usa solo con un 2 por 2? Sí, solamente con un 2 por 2. Eso era lo que les quería plantear ahora. Ah, vale. Que, Y, y, mm, ay, y otra cosa chiquitita, es de que el orden del A, B, C, ¿cómo es el orden? ¿Cómo en qué sentido? Por ejemplo, digo, ¿podéis volver a la matriz, por favor? ¿A esta o a la hessiana general? Esa, la general. Ah, ya. No, la de abajo. Ah, bueno. Ah, ya siempre es así, el orden. Sí. Ah, Porque vale, es vale. por las derivadas. Siempre recuerda que son el tema de las segundas derivadas ordenadas. ¿Ya? Ah, ya. Sí, sí, sí. Porque es la primera fila corresponde a fx. Y Sí, entonces es fx con x, fx con y. Y la segunda fila va a corresponder a fi. Y es fi derivada con x, fi derivada con y. Ya, entonces en el caso general, cuando yo no sé sobre valores propios, voy a tener que hacer esto porque eh, imaginemos que tenemos una función que cumple todas las condiciones, ¿cierto? Y que tiene un hessiano así. Es una función de tres variables, así que podría salirles. Y esto va a ser muy importante porque si es que les sale, entonces tienen que hacerlo. Entonces tenemos una función y que tiene tres variables. Entonces x', y', z'. Entonces sucede lo siguiente, que ustedes tienen, ¿cierto? fxx, fxy, fxz. Bueno, fix, fii, pues, fiz. Y después fzx, fzi, fzz. Eso es una F. Otra forma de saber que la matriz es definida positiva es sacando una cosa que se llaman las submatrices, como yo les digo, las submatrices de la esquina izquierda. Pero es muy simple porque es hacer esto. Ustedes sacan el determinante de esa, después sacan el determinante de esa y después sacan el determinante de toda esta. No es súper simple, pero es más simple. Entonces, imagínense cómo se generaliza en otros casos. El determinante de, entonces es el determinante de, esta se llama A sub 1. Entonces ese es el determinante de fxx. Vamos a llamarlo a sub, así, A sub 1. Pues en verde, A sub 2 es el determinante de, y esta matriz es, junto, hay que también considerar la que está ahí en la esquinita, FII, y esta vamos a llamarla A sub 2, y el determinante de, después la matriz completa, así que vamos a llamarla H, ¿ya? Y vamos a llamarla A sub 3. Y ahora la cosa es que si A sub I es mayor a 0 para todo I, entonces, ¿qué significa? Que H es definida positiva. Y esto implica que está feliz y esto implica que es un mínimo. En caso contrario, o en verdad no en caso contrario, pero en caso intercalado, es decir, el determinante de A sub i
imagínense, es mayor a 0. Después, o sea, el determinante de A sub 1 es mayor a 0. Después, el determinante A sub 2 es menor a 0. Después, el determinante de A sub 3 es mayor a 0. Y así sucesivamente hasta que se termine. Están una y una. Esto significa, esto implica que H es definida negativa. Definida negativa. Porque es muy distinta. No se puede poner de acuerdo, entonces es muy negativa. Entonces esto implica que está triste y eso implica que tiene un máximo. Entonces esa es otra forma. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, funciones de más de dos variables, lo pueden hacer, ahí sí que pueden hacerlo sacando los valores propios si es que saben eso, porque se supone que uno después de álgebra lineal debería como que cachar los valores propios. No, no importa si no saben. Pero esto es como una consecuencia de aquello. Está en el libro, así que por eso como que lo tengo que pasar. Y, y creo que algunos profesores lo han nombrado en sus clases. ¿Ya? Compa, ¿puede ir abajo, por fin? Sí. Ah, ya, sí, está intercalada. Sí, hay que estar intercalada y negativa. Mm. Sí. ¿Y Es cuál, negativa cuál sería porque. el, ¿Ah? y cuál sería el punto silla? No, es que acá no se puede No hay sacar. punto silla. No se puede. Sí, no se puede. Déjame revisar un libro y con eso terminamos. No alcanza a hacer el tercer ejemplo que iba a hacer, pero déjame revisar el libro como para verificar, pero estoy casi seguro de que no hay forma de saber. No, claro. Este criterio, en particular este criterio, tiene que ver con los valores propios positivos o valores propios negativos. Y por lo tanto no hay forma de saber. Ah, Claro. digo, pero eso no significa que no haya un punto silla, solo que no se puede encontrar de esa manera. Claro, o sea, no hay información. Más que no hay punto silla o que si hay punto silla, lo que te dice es que no hay información. Ah, vale, vale. ¿Ya? Ya, sí, pregunta más específica. En el control tal vez te pregunte, así te piden un punto silla o algo así de esa manera, ¿o no? Con más, tú decís con Sí, así. más, ¿cómo se llama? Claro, Coordenadas, por no, a ejemplo. ver, con más coordenadas, Sí. podrían, pero es que no sé lo que les han pasado efectivamente, no he tenido tiempo para ver las clases, he tenido tiempo para ver las clases solamente de un profesor y, y o sea, no lo sé. Mm, Y yo del libro lo que saco es el tema de los valores propios, pero en el caso de dos es más fácil determinar los puntos. Sí, ya. mm. Ah, bueno. No lo sé, Una, por eso te una digo, azulita. no lo sé. Pero déjame revisar, estoy revisando el libro así como positiva, negativa, ya. Si todas las submatrices angulares son de las que yo hablo, determinantes positivos, tienen un mínimo, positivo mínimo. Si el signo alternado, comenzando con un valor negativo, tiene que comenzar con un valor negativo. Ya. Ah, shit. Shit. Pequeño detalle. Tiene que comenzar comenzando con valor negativo. Claro, y acá yo tenía la duda porque en este caso tienen signos intercalados. Entonces dije, ya, los valores propios tienen signos intercalados y entonces la hipótesis me dice, pero estaba equivocado. No se puede saber. Ese es el problema de los valores propios con signos intercalados, que parece que no se puede saber. Bueno, en el caso de tres coordenadas, si las primeras dos determinantes te da negativo al tiro, no hay información. Sí, sí. Ah, bueno. Al menos tienes eso. Tienes eso. Sí. Igual tienes otra forma. Ojo, que acá hay muchas formas de sacar máximos o mínimos locales, etcétera. Por ejemplo, para terminar ahora sí, recuerden que toda función, toda función acotada, toda función continua en
un cerrado, esto es definida en Rn, de RNR. Toda función continua en un cerrado y acotado alcanza su máximo, su extremo mejor, más que su máximo, su extremo local o global. Global. Es como el caso de R1, de R. Si yo tengo una función en un intervalo, o sea, la función termina acá, ahí, y está definida en este intervalo, A, B, cerrado. Es fácil ver que va a llegar a su máximo y su mínimo total, ¿cierto? Porque la función es continua. Entonces, por eso tienen que tener cuidado. Entonces, les podría salir un ejemplo en donde el dominio, por ejemplo, podría tener un dominio, una bola. Entonces, ustedes tienen que ver lo que pasa al interior de la bola. Imagínense que les dan un dominio de esta forma, una bola. Entonces, la bola son todos los puntos de x, y, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 1. ¿Cierto? Eso es una bola de R2. Entonces yo tengo dos conjuntos que son importantes, en donde puedo encontrar el máximo y el mínimo. En el borde de la bola, en la frontera, entonces tenéis B1, que es los puntos tal que x, y, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, en la frontera de la bola, o en el interior de la bola. Entonces, en el interior de la bola, ahí uno usa hessiano. Hessiano, esas técnicas. Pero en el borde de la bola, uno sabe que va a encontrar ahí un máximo o mínimo. Entonces tú siempre tienes que evaluar la función en esos puntos. ¿Se entiende, no? Uno siempre tiene que, cuando uno tiene, ¿por qué? Porque la bola es cerrada. Esta bola en específico, esta bola es cerrada. Es cerrada y es acotada. Entonces, ojo con eso. No sé si se les pregunten, pero en caso de que les pregunten, ahí puede escaparse de un. Porque acá hay mínimos locales. Acá, por ejemplo, ya imagínate que este es mínimo local. O no, ese es mínimo local. Ese es mínimo local. Pero entonces, si te dicen todos los mínimos locales, porque los mínimos absolutos son mínimos locales o no, no sé. Acá no hay mínimo absoluto, pero la cosa es que, claro, es el mínimo absoluto. Y es porque es un intervalo cerrado y acotado. Entonces hay que tener ojo. Hay que tener ojo. Siempre hay que revisar qué pasa en las fronteras, porque en las fronteras pueden pasar cosas. ¿Ok? En este caso, este teorema que enuncié, que en realidad es un teorema, actúa ahí arriba. Ya. ¿Estamos claros o no? ¿Más preguntas? No, me parece que estoy bien. Ya. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien. Perfecto. Ya, entonces nos vemos. No sé si la próxima semana. Vamos a dejar de grabar.